Pedro Julio Serrano, activista de la comunidad LGBTQ+, hizo un media tour básicamente por diferentes medios e incluso hubo una pequeña protesta frente al Capitolio con relación a este proyecto, que quiero que usted nos explique un poquito más de qué se trata con relación a la libertad religiosa. Hemos estado hablando de esto. Plantean de que ya está, eso está en la Constitución y que tiene sus fisuras, etcétera, etcétera. Y quiero que usted nos amplíe un poquito más, pero antes quiero poner sus expresiones que la tomamos de Telemundo día a día. Una entrevista que tuvo con Mili, Mili Méndez. Con Mili Méndez. Y vamos a escuchar un poquito, unos minutitos, cuáles fueron sus expresiones, que incluso aludió al pastor René Pereira, que tenemos hoy. El pastor René Pereira en su programa Fake Crisis a las 10 también va a estar hablando un poquito de eso. Directamente dijo fundamentalista pastor René Pereira, ese tipo de cosas. Y él va a estar contestando, y tenemos también sus expresiones escritas. No pudo estar con nosotros porque está en un devocional. Pero vamos a escuchar esas expresiones y regresamos con el licenciado cuando mi querido Abner quiera y pueda tirarme el video por ahí. Vamos a hablar porque ustedes siempre han sido consistentes al señalar que este tipo de proyectos lo que hace es que discrimina hacia la comunidad gay. ¿Cuáles son esos ejemplos de lo que ustedes entienden es discrimen? Ciertamente, el proyecto permite que cualquier empleado público pueda negarse a dar un servicio público basado en su creencia religiosa. Levanta su bandera de libertad religiosa y no quiere atender a ese ciudadano que está ahí. Por ejemplo, un empleado del registro demográfico puede tener a una persona trans que va a buscar su certificado de nacimiento, que para cambiar su nombre y su género, y se puede negar el empleado. Pero tiene que haber otro empleado que sí le atienda. Pero ellos dicen en el proyecto de ley que hay un límite de tiempo que ellos no han establecido para conseguir otro empleado que atienda a esa persona. ¿Cuál es el límite de tiempo? No lo indica el proyecto de ley, por eso es que es muy vago y muy amplio. Una pareja del mismo sexo que va a buscar una licencia matrimonial al registro demográfico, que también se lo van y se lo niegan. Y si todos los empleados de ese registro demográfico levantan la bandera de libertad religiosa, ¿quién va a atender a esas personas? Por ejemplo, otro caso muy particular, que vaya una persona LGBTQ+ a un cuartel y el único que esté en turno sea el retén, y esa persona quede desprovista de esa protección en contra de la violencia doméstica porque ese retén no quiere atender su querella. Esto va más allá, incluye a las profesiones reguladas por el Estado, sean los médicos, los enfermeros, los trabajadores sociales, los abogados, que puedan negarse a darle un servicio a una persona. De vida o muerte, una persona llega a un CDT y el médico dice, no, es que yo no lo voy a atender y no lo voy a resucitar. Pero es que no pueden dejar una persona morir, Pedro Julio. O sea, hay que darle los servicios a los ciudadanos sin importar. El proyecto de ley le da esa inmunidad. O sea, lo dice textualmente. Lo dice textualmente, le da una inmunidad a las profesiones reguladas por el Estado para que se pueda levantar la libertad religiosa. Y el problema de este proyecto es que, como tú dices, ya está legislado en nuestra Constitución, ya eso opera ex proprio vigore, no necesita protección adicional para que se levante esa bandera de libertad religiosa. El mismo líder fundamentalista René Pereira lo dice, a nosotros no nos importa ese proyecto de ley porque ese proyecto de ley ya está en la Constitución, lo dice claramente. Ellos quieren ir detrás del aborto, ellos quieren ir detrás de las personas trans. Esas son las metas verdaderamente de los grupos fundamentalistas, porque ellos saben, como lo estamos expresando, que ya está protegido por la Constitución. Ustedes están pidiendo que se lleve a cabo un proceso de vistas públicas. Correcto. Es que lo necesitamos porque... Claro, pero ya está claro que el vicepresidente Carmelo Ríos dijo que no se va a llevar a un proceso de vistas públicas porque esto ya se ha discutido y dice, aquí no hay tiempo que perder. Nosotros tenemos que atender este proyecto porque el proyecto de ley se dibuja. Básicamente esas son las expresiones que Pedro Julio Serrano mencionó. Bueno, y de inmediato cuando contactamos al pastor René Pereira, él reaccionó a estas expresiones y él dice que René Pereira dice que sacó de contexto mis expresiones. La libertad religiosa está consignada en nuestra Constitución. Este proyecto, sin embargo, es bueno porque amplía esas protecciones. Sin embargo, lo que sí dije es que el más importante de todos, que la gobernadora no mencionó, es la protección del no nacido. Ese es el proyecto fundamental. Nunca dije, y estas son palabras del pastor René Pereira, nunca dije que proteger libertad religiosa
no sea importante. O sea, el pastor René Pereira está diciendo que Pedro Julio Serrano sacó de contexto sus expresiones. Licenciado, cuénteme un poquito, basado a las expresiones que hizo Pedro Julio, cuán real puede ser este proyecto, o de qué se trata. Empecemos por ahí, ¿de qué se trata este proyecto que van a estar presentando? No, y como dijo Pedro Julio, el proyecto provee para dejar morir un paciente de la comunidad LGBTQ+. Sí, como que lo llevo a otro extremo. Vamos a ver, licenciado. Mira, es interesante que cuando sacan la noticia no sacan el grupo de personas que están protestando, porque son unos cuantos nada más. Y nuevamente Pedro Julio lo que hace es buscando pauta y buscando controversia, por eso cita a René, porque sabe que René le va a contestar y entonces él va a lograr levantar una opinión que no tiene. Primero, el proyecto, Pedro Julio no es abogado, lo primero que te voy a decir. Tú vas a leer el artículo 5, sección 16 del proyecto de ley. Nada de lo dispuesto en la presente ley podrá ser usado para que el gobierno de Puerto Rico niegue o deje de proveer servicio alguno a toda persona que así lo solicite, requiera o necesite sin discriminar ningún motivo, incluyendo edad, raza, sexo, ideas políticas o religiosas, origen étnico, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra clasificación sospechosa dispuesta por ley. Sección 17. Por la función preventiva, disuasiva y reparadora de este estatuto ante la posibilidad de situaciones conflictivas previsibles, tanto los empleados como los patronos del sector público deberán buscar acomodos razonables previo a que surjan situaciones conflictivas en sus lugares de trabajo, evitando de esa manera a los ciudadanos que reciban servicios públicos vejámenes, vergüenzas y pérdida de tiempo. Si el empleado le surge, y segundo, uno no legisla con asunciones, que si yo asumí, que si puede pasar esto, así no se legisla. Nosotros tenemos una jurisprudencia de una registradora que se negó a proveer los servicios y eso fue un pleito larguísimo, la botaron del trabajo y todo por defender su libertad religiosa. Y vamos al tercer punto. La libertad religiosa es un derecho constitucional fundamental. La orientación sexual no lo es. Y nuevamente él quiere equiparar la orientación sexual al mismo nivel de protección que un derecho constitucional. Tristemente para el señor Pedro Julio Serrano, cada una de las provisiones que aparecen en esta ley son resultados de litigios y experiencias en el área de derecho, no meras presunciones y asunciones. O sea, nosotros no estamos aquí para legislar presunciones ni asunciones. Tenemos los incidentes de la vacuna, en la libertad religiosa, que se le violentó a los estudiantes y a los padres, está cubierto. Tenemos el caso de los colegios de los trabajadores sociales, donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una frase sumamente importante que a mí me gusta mucho. Si me das un momentito te la voy a leer, sí. Que dice lo siguiente: sin embargo, condicionar una licencia profesional a la afiliación a un ente cuasi público que, por el beneficio de sus privilegios estatutarios, incurre en esta conducta expresiva a nombre de todo un gremio es inaceptable. Que los trabajadores sociales tengan que pertenecer a una asociación que adelante intereses contrarios a sus valores y ajenos a la reglamentación profesional, so pena de cometer un delito, es fatalmente inconstitucional. Esto surge porque se planteó la opresión política del Colegio de los Trabajadores Sociales y la opresión religiosa por medio del Colegio de Trabajadores Sociales contra trabajadores sociales que no pensaban igual. El señor Pedro Julio Serrano no menciona que él fue parte del grupo que se reunió con el secretario de Salud y que el gobernador Pedro Pierluisi lo escuchó, y ahí salió mi decisión de respaldar una primaria dentro del PNP, donde si tú ibas a un facultativo o un empleado del área de salud, tenía que hablar el lenguaje LGBT, que si no lo hablaba, podía perder la licencia, se le podían imponer multas y podían quitarle la licencia. Aquí nosotros no estamos hablando en el aire de cosas que no han sucedido, sino que se ha codificado o se ha establecido en ley las experiencias de casos del Tribunal Supremo de Puerto Rico que no se estaban aplicando en Puerto Rico. Nosotros no vamos a dejar por granted que tenemos un derecho constitucional garantizado, porque pueden haber interpretaciones como las de Biden, que la quieren diluir cambiando la ley 9, o lo que pasó en la pandemia, que nos cerraron los templos, sacaron a nuestros estudiantes y los dejaron de dar clases simplemente por los principios religiosos de esos estudiantes. Estudiantes que no los dejaban matricularse en la universidad porque no les aceptaban su libertad religiosa individual por una interpretación errada en derecho del gobierno de Puerto Rico de que tenía que ser por un pastor. Tercero, vivimos que las barras podían abrir, los supermercados podían abrir, pero las iglesias
se cerraban. O sea, cada una de las cosas que están aquí, hay casos. El caso de que Pedro Julio Serrano intervino y el señor gobernador Pedro Pierluisi lo escuchó, se llevó al tribunal y ganamos en el apelativo y hubo una estipulación. Ese es el Estado de Derecho. Lo que está en el área de salud aquí son casos resueltos que tuvimos que litigar, que en ese caso de salud el presidente de una de las juntas no lo quiso aplicar y tuvimos que pedir un desacato y el secretario de Justicia tuvo que intervenir porque ganamos el caso en el tribunal apelativo. Nos tomó 2 años. El caso de los trabajadores sociales nos tomó 3 años. Participé en el caso de la colegiatura del Colegio de Abogados y planteamos la libertad religiosa que se nos estaba violentando por el Colegio de Abogados. Y ese caso se tardó bastante. O sea, estamos hablando de que lo que hemos litigado, que no se ha respetado, va a estar en la ley. Y recapitulando. Para que ningún juez... Recapitulando, y sé que creo que anteriormente lo habíamos tocado. Con relación, aquí se vio un movimiento de muchos pastores que decidieron no renovar su licencia para casar porque se le quería imponer que si iba una persona con una petición de que lo casara con otra persona del mismo sexo, pues estaba cubierto en ley y hizo demanda, estaba expuesto a una demanda inclusive. Esta ley de libertad religiosa, en ese sentido, protege el que el pastor o la pastora pueda decidir libremente, sin exponerse a ningún tipo de proceso legal o demanda, el decir no, porque conforme a los estatutos, a lo que nosotros creemos, a lo que seguimos, al reglamento de mi concilio o de esta institución cristiana o religiosa, yo no voy a casarlo. Mira, en Texas sacaron una jueza porque no quiso casar a una pareja homosexual. El Tribunal de Circuito Supremo de Texas resolvió que tú no puedes estar escogiendo a las personas y obligándolas a que te casen, porque el caso de Obergefell, que establece el matrimonio homosexual, claramente dice que se respetará la libertad religiosa de aquellos que no estén de acuerdo con el matrimonio homosexual. Pero ellos no están hablando de libertad, ellos están hablando de imponernos un estilo de vida. O sea, y él falla, él conoce todo eso, tristemente no es abogado, está diciendo cosas totalmente incorrectas. Pero la implementación de esta ley, licenciado, la implementación de esta ley protege, tiene dispuesto dentro de la ley, tiene contenida una protección, un amparo para el líder o pastor. Claro, de eso se trata la ley, porque lo vivimos en la pandemia, lo vivimos con los trabajadores sociales, lo vivimos con los abogados y lo hemos vivido con muchas personas que se le ha violentado la libertad religiosa en Puerto Rico, y lo vivimos con la administración de Joe Biden, que cambió el Estado de Derecho y tuvieron los tribunales que intervenir. Nosotros lo que hemos hecho aquí, los que redactaron este proyecto, y te diré, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de leer el borrador de este proyecto y aportar mi conocimiento, porque esto lo escribieron abogados que han litigado y que llevan envueltos en libertad religiosa y que no discriminamos por orientación sexual. Lo que pasa es que hemos visto que se sigue violentando la libertad religiosa, se sigue poniendo a nuestros pastores en posiciones difíciles, tenemos problemas en permisología, tenemos funcionarios que violan la libertad religiosa y no pagan ningún precio. Y quiero decirte lo siguiente, eso de la sanción es un caso resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que interpreta la ley de libertad religiosa, que claramente dice que los funcionarios que violenten la libertad religiosa responden en su carácter personal. O sea, lo que estamos haciendo es el Estado de Derecho resuelto, lo estamos poniendo en una ley, para que nadie pueda decir, que yo no cogí ese caso. No, aquí está la ley juez, aquí está la ley patrono, aquí está la ley director, aquí está la ley gobernador, aquí está la ley secretario de salud. No tiene excusa, está aquí, y cada una de estas cosas está sostenido por la jurisprudencia de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Okay. O sea, que lo que estamos haciendo es, no, esto no es granted, porque la están violentando, están haciendo lo que le da la gana. Okay. Lo que está aquí, que nosotros queremos eso. Mira, ese es el Estado de Derecho. Por eso digo, él no es abogado, él no, mira, te lo voy a decir elegantemente, pero al estilo Juan Gao. No tiene idea de lo que está hablando. Ok, licenciado, tiene idea de lo que está hablando, está tergiversando los hechos. Ok, en ese proceso, por ejemplo, el que vio esta entrevista, o a lo mejor en otros medios, porque fue a varios, a lo mejor tiene la percepción que esa percepción que él trató de transmitir con relación a que si alguien, por ejemplo, el ejemplo que él da de alguien que es cristiano y está en un hospital y no quiere atender a esta persona por su orientación sexual, ¿cuán cierto es eso?
Porque eso fue lo que quiso transmitir, aunque lo quiso transversar, pero explíquenos y pónganos en contexto. Sí. Primero, tú no legislas así, ay, si sucede esto, ay, si sucede aquello. No se legisla así. Si eso sucede, ese médico va a perder la licencia porque tú no le puedes negar los servicios de salud. Cuando el caso se litigó en el tribunal, precisamente relacionado para imponerle a los empleados en el área de salud, el tribunal apelativo dijo, ellos no pueden hacer eso, tú no puedes condicionar. Si se negare, y la periodista le dijo, bien, eso no sucede. Si toda persona que tenga en riesgo su salud, los profesionales de la salud los tienen que atender. Ellos, cuando fuimos al caso, no tenían ninguna evidencia. Me imagino que ahora irán a crear un lío. No tenían ninguna evidencia de que eso estuviera sucediendo. Pero el caso Creative, el caso de Becerra, los casos del aborto, claramente dicen que los profesionales de la salud tienen una libertad religiosa que ejercer y ellos la comunican. Pero en ningún caso, en caso de una emergencia de salud, los médicos niegan el servicio. Los funcionarios de salud dicen, tú no me puedes obligar a mí a hablar tu lenguaje y aceptar como correcto una conducta de orientación sexual. Mira, y eso lo llevamos al caso. Tú sabes lo que un hombre va a un médico y no quiere que le diga, porque se considera mujer, que tiene problemas de la próstata, y no quiere que eso aparezca en el expediente. Eso se discutió en el caso del tribunal. Porque eso se nos indicó a nosotros por funcionarios en el Departamento de Salud que habían tenido esas situaciones. Licenciado, sencillo, es al revés. Ya en el corto tiempo que nos queda, brevemente, dentro del proceso legislativo, el tracto de esta ley, ¿cuándo posiblemente se va a ver en el Senado? De ahí entonces pasaría a la Cámara. ¿Cuál es el ambiente que hay, verdad? Y nosotros como pueblo de Dios, ¿qué debemos hacer? Mira, lo que primero que te voy a decir es que estos medios tienen una agenda en contra de la iglesia. Por eso le dan este espacio a Pedro Julio Serrano, que no es representante de la comunidad LGBT, te lo dicen los mismos miembros de la comunidad LGBT. Okay. Segundo, ya yo dije, mira, este hombre siempre va a venir a traer problemas. Tercero, tengo entendido que esto baja esta semana, el proceso legislativo varía, es dinámico, y esta semana se aprobará. ¿Por qué? Porque esto está requete discutido, y esos argumentos que le están trayendo no funcionan porque los litigamos y no pudieron llevar la prueba que ellos están diciendo en los medios. Que tú puedes encontrar un caso, y yo puedo encontrar muchos, de violaciones de libertad religiosa, cuando nuestros viejitos, cuando los pacientes en nuestra pandemia se les negó la libertad religiosa y sus derechos a recibir a sus pastores y a su familia y murieron solos. Y el ambiente en la Cámara, y en términos de lo que él dijo, que si no se daba las vistas públicas en el Senado, iba a solicitar al presidente de la Cámara, en este caso Carlos Johnny Méndez, para que entonces lo abriera a vistas públicas y en la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el escenario, posible escenario en la Cámara? Desconozco cuál es el escenario en la Cámara. Recuerda que ya yo no estoy en la legislatura, pero yo no tengo problema con las vistas públicas, porque en los medios es un mamén. En la vista pública nos veremos cara a cara. Sencillo. Y la posición nuestra... que lo pusieran en una silla y pusieran uno de nuestros abogados en otra silla y vamos entonces a dialogar. Esto es el Estado de Derecho. ¿Y cuál se prepare porque los casos están... ¿Cuál debe ser, licenciado, ya para finalizar nuestra posición como pueblo cristiano? Porque no vamos... Lo ideal, lo correcto tal vez, y lo ideal sería no entrar en polémica de esta índole para ver concretada lo que son los reclamos del pueblo cristiano y el pueblo conservador en Puerto Rico. ¿Qué postura debemos asumir los conservadores, los cristianos ante este escenario? Mira, esto es parte de la plataforma del Partido Nuevo Progresista. Si la Cámara lo baja por descargue, está bien hecho, porque esto es parte de la plataforma del PNP. El PNP ganó las elecciones, el PNP recibió un voto del pueblo y el PNP tiene unas cosas en su plataforma, algunas no estamos de acuerdo, otras sí, como no estamos de acuerdo con todo lo que dicen los predicadores desde el altar cuando dicen algo de su propia opinión. Porque cuando es la palabra no tenemos problema, su propia opinión podemos disentir. Yo no tengo problema con la disidencia. A mí me encantaría que la Cámara bajara esto también y que el pueblo de Dios deje ya de estar contestándole a este tipo de personas, porque es lo que está buscando con mi amigo y mi hermano René, es controversia, y René le va a tener que contestar porque lo tergiversó, porque no ha logrado levantar el issue. Por eso es que tú viste que no sacaron visuales de las personas que estaban allí. Oye, yo estuve ayer en el Capitolio, quizá por eso estoy así, eso estaba lleno, y está lleno de pastores que están claros. Este es un tema que se ha litigado y este proyecto está sostenido por la jurisprudencia, y en Puerto Rico
hubo violación y ha habido violación de la libertad religiosa en los últimos 20 años, ya está bien. Ya está bien, nosotros no somos ciudadanos de segunda clase, nos protege la Constitución y estas penalidades son casos resueltos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que funcionarios que todavía lo siguen haciendo, que no les importa violarnos la libertad religiosa, sepan que si sigues violando la libertad religiosa, al igual que en otros casos, respondes en daño.